La termodinámica es un área, los primeros resultados de esta área salieron junto con la revolución industrial. Entonces, para ahí de los 1800. Muchos de los conceptos vienen de ahí. Yo creo que es importante situar los inicios o la nomenclatura o las ideas de esta teoría, ¿no? en ese contexto, ¿no? De que en esos momentos ni se sabía que todavía la teoría atómica no estaba, simplemente o se había ideas de que era el calor, decían, bueno, es que quizás el calor es un fluido, o sea, había un montón de ideas que se estaban desarrollando apenas, y en base a esas ideas fue que se desarrolló esta área de la física. Y algo que tienen que tomar en cuenta es que esta área es puramente la termodinámica, se creó vía observaciones, ¿no? Fueron puras observaciones que los diferentes científicos a lo largo del tiempo fueron haciendo. Entonces fueron colectando correlaciones entre diferentes variables físicas, y con eso fueron, digamos, creando o acotando las correlaciones entre las diferentes variables, y así empezaron a surgir las primeras expresiones matemáticas que describían los sistemas eh, de interés en ese entonces. ¿Qué es un sistema termodinámico? ¿Alguien me puede dar una definición? No tiene que ser definición formal, sino algo, o sea, ¿cómo entienden qué es un sistema termodinámico? Un sistema descrito por variables macroscópicas. Bueno, sí, o sea, la termodinámica es una área que describe estados macroscópicos, eh, pero, digamos, esa es la termodinámica, pero un sistema termodinámico, o sea, algo que podría ser más específico o darme un ejemplo. Una parte del universo físico que se puede separar mediante fronteras, mediante distintos tipos de paredes. Digamos, esa es una parte del sistema, ¿no? Es como una subsección de qué es un sistema. Pero bueno, va en la dirección correcta, de hecho, todos los comentarios. Si nos presentan este objeto, nos lo ponen enfrente, cae dentro de la definición de lo que estudia un sistema termodinámico. Es un contenedor que tiene algo adentro, que según aquí dice, tiene un gas, y en particular es CO2, ¿no? Bueno, entonces, este es el tipo de sistemas que es lo que normalmente tenemos nosotros en la cabeza de lo que sería la definición de un sistema termodinámico. Digamos, es un contenedor, tiene adentro un gas, pues con ciertas características. Todo el sistema está descrito por ciertas variables que podemos medir. Digamos, ese es lo más convencional que se nos pueda ocurrir. Pero entonces, sobre este sistema en particular, ¿qué podemos decir sobre él? En el sentido de si digamos una tarea fuera, vamos a caracterizar este sistema, ¿cuáles serían los pasos a seguir? O según su intuición, ¿qué sería lo primero que harían para caracterizar este sistema? Sin abrirlo. ¿Qué es hermético? Tiene una forma determinada, ocupa un espacio. Que tiene cierto volumen. Una forma de caracterizar el sistema, pues es eso, ¿no? Tiene un volumen asociado. ¿Qué más? Es un sistema cerrado, ¿no? Tipos de partículas. Por ahí escuché que era un sistema cerrado, así es. Ya lo habían comentado, es hermético. Supongo que podríamos asumir que es de densidad uniforme. Bueno, de hecho, es un muy buen punto. Digamos, la termodinámica tiene la gran ventaja de que uy, se me fue la palabra. No le interesa en sí qué es lo que está adentro o cuál es la estructura de lo que está adentro. Lo que se asume es que el sistema, desde que llegó la persona que le puso el gas adentro, hasta que nos lo pusieron enfrente, pasó un tiempo lo suficientemente largo
tal que el sistema ya está en equilibrio. Esa es una de las cosas que tenemos que tener bien presentes en termodinámica, porque si alguien llegó y le pegó con un martillo a esto, entonces tenemos que esperar un tiempo lo suficientemente largo y teóricamente infinito para que, para que el sistema se llegue al equilibrio. ¿Por qué? Porque digamos, si le pegamos con un martillo, pues esa región donde le perdimos el golpe, pues va a estar más caliente que el resto, entonces tiene que disipar todo el calor, todo ese tipo de cosas, ¿no? El calor tiene que transferirse, el gas adentro, o sea, todo esto. Y esto pues lleva tiempo, ¿no? Las interacciones en física no son instantáneas, uno tiene que esperar un cierto tiempo de relajación del sistema tal que lleguemos al equilibrio, ¿no? Entonces es lo primero que tenemos que asumir. Que el sistema está en equilibrio y la estructura interna no nos interesa tanto, ¿no? La termodinámica, como decían antes, digamos, es como la parte de la ciencia que solo le interesan las variables macroscópicas del objeto, más no le interesa bien la parte atómica que está dentro, ¿no? La parte molecular. Digamos, hay maneras de meter esa física ahí, pero la termodinámica es tan flexible que permite incluso ponerle grados de libertad mucho más complejos, pero aún así despreciando la estructura interna de los objetos que tengan, que estén dentro del cilindro, por ejemplo. ¿Alguna otra cosa? Creo que faltaron un par de variables. Pues también tendríamos que ver su entorno, ¿no? Es decir, si hay algo externo que esté afectándolo, o decir si es aislado. Sí, exacto. Tenemos que, ese es otro de las grandes cosas que a tomar en cuenta en termodinámica, que es cómo este sistema interacciona con el exterior, ¿no? Con los alrededores. Y en particular, ahí mencionaste algo muy interesante que es, bueno, si el ambiente, ¿no? También tiene ciertas propiedades el ambiente. Digamos, porque puede, pues, en principio, puede tener una temperatura diferente al objeto. Pero eso solo en el caso de que, a ver, ¿alguien me puede decir, de hecho, en qué caso el ambiente tiene una temperatura diferente a la temperatura de nuestro sistema? Si está, o sea, si tiene aislante el tanque. Sí, exacto, si está completamente aislado. Como por ejemplo, uno de estos termos, se supone que cuando lo diseñan, lo hacen de tal manera que lo que está dentro de su sistema de interés, ya sea café o agua, lo que sea, tenga el menor contacto posible con el ambiente. Pues sabemos que pues, no es ideal, entonces, pero la idea es que retarde mucho más, o sea, que la transferencia de calor entre el café que está dentro y el ambiente sea lo más lenta posible. Entonces, idealmente, pues sería tendría que haber transferencia cero de calor y así pues siempre se mantiene el café caliente. Presión y temperatura. Bueno, sí, la presión de hecho, la variable que faltaba era la presión, porque, pues como sabemos, todos estos cilindros, pues están a cierta presión dentro, a las que a veces hasta se convierten en líquido el contenido, ¿no? Si es un gas, lo podemos pasar a líquido aumentando la presión. Entonces, pues sí, digamos, ya creo que ya cubrimos más o menos todas las cuestiones relevantes, digamos, por lo menos las principales. Claro, asumimos que lo que está dentro, pues no ya está en equilibrio, tanto termodinámico como químico, es decir, ya no hay reacciones químicas ocurriendo adentro tal que pues, se está cambiando el número de moles de una o de otra, de alguno de los componentes. Sí puede haber interacciones moleculares en el interior. De nuevo, los sistemas tienen que estar en equilibrio, tanto químico, es decir, ya no hay
reacciones químicas o las que están ocurriendo ya tendrían que haber llegado al equilibrio. Porque, digamos, porque sí, por ejemplo, si son reacciones químicas que liberan calor, entonces va a haber una producción constante de calor. Entonces esto va a sacar el sistema del equilibrio. Entonces tenemos que asumir que los sistemas ya no están reaccionando, pero eso es muy diferente a decir que los sistemas no están interaccionando, porque la interacción puede ser, digamos, como el caso de dos bolas de billar, llegan desde lejos, no se ven, pero tienen una interacción, como digamos en términos prácticos, instantánea. Entonces llegan, interaccionan y se van y se repelen. Entonces, se puede analizar como el gas de esferas duras. Entonces, a pesar de que están interaccionando, de que están ahí colisionando, pueden estar en equilibrio termodinámico. De hecho, digamos, esa es como la conexión un poco entre la termodinámica y la física estadística. Aquí, en este curso, no vamos a ver nada de física estadística. Para tomar el efecto de que ellos están interaccionando, fue hecho por Van der Waals y ahí salió su ecuación de estado, que ahí lo que asume es que cuando las partículas sí se ven y tienen cierto volumen asociado, entonces esto pues cambia las propiedades físicas del sistema, tanto la presión que ejercería comparado a la versión del gas ideal, como bueno, sí, principalmente la presión y el volumen efectivo, ¿no?, del sistema. Entonces, pues mira, vamos a listar las que me acuerdo aquí que puse. Pues sí, no, la temperatura, una manera de caracterizar el sistema es, pues, agarramos un termómetro y lo ponemos ahí, ¿no? O si quieren tener como eh, una referencia en base a ustedes, pues van y le ponen la mano, si está caliente o está frío, ya saben más o menos, ya se dan una idea es una primera medición, ¿no?, del sistema. Pero otra cosa que pudieran hacer es, bueno, como no saben y en principio no les interesaría qué es lo que está dentro, pues pueden también agarrar un imán, un magneto, y lo ponen en la superficie y ven qué es lo que hace el sistema. Ven cómo cambia, ven si se pega o no se pega. Entonces, es una manera también de caracterizar, porque si no se pega, pues ya, bueno, entonces ya no es magnético. O sea, ya no tiene, o las propiedades magnéticas no son tan relevantes a la escala, a nuestra escala. Otra cosa, pues, creo que nadie lo mencionó, que es una manera de caracterizar el sistema, pues vamos a pesarlo, ¿no? Vamos a ver qué tanta materia está ahí dentro. También, pues otra cosa sería, bueno, le agarramos una lámpara y vemos cómo reacciona cuando lo ponemos en contacto con la luz. Luego, pues y otra ya para estudiarlo un poco más a fondo el sistema, pues lo podemos calentar. Entonces, dado que nosotros tenemos completo el control sobre la cantidad de gas que le estamos poniendo, digamos, al mechero, o la cantidad de madera o carbón que estamos usando para calentar nuestra caldera o nuestro sistema, pues tenemos un estimado de cuánto calor le estamos inyectando. Entonces, si agarramos el termómetro, pues podemos medir como función podemos correlacionar el cambio de temperatura con la cantidad de calor que le estamos metiendo. Y pues eso define algunas de las propiedades, digamos, características más fundamentales de los materiales, como podría ser el calor específico. Y pues ya en un caso más extremo, pues podemos agarrar una fuente radiactiva y la ponemos ahí cerca, ¿no? Y vemos qué hace el sistema. Pero entonces ahora les pregunto, eso ya vimos lo convencional. Ahora, ¿una ciudad es un sistema termodinámico? ¿Alguien me puede comentar esto y elaborar en su argumento? Híjole, pues en principio nosotros podemos definir nuestro sistema termodinámico como queramos prácticamente. Otra cosa es lo complicado que lo hace el que esté tan abierto,
pesarlo, medir la temperatura que tiene, sería bien difícil, ¿no? O sea, si se quiere se puede, pero... Ajá. Bueno, de hecho el comentario que hiciste le da un poco al clavo, porque el sistema, un sistema como tal, como una ciudad, pues puede o no puede, dependiendo qué tan clara sea tu idea de un sistema termodinámico. Porque algo que en lo que la mayoría la sufrimos, por lo menos al inicio, es de cómo definir nuestro sistema termodinámico. Es decir, ver qué variables son las relevantes, o sea, qué es lo que te interesa medir. Porque en base a eso, pues vas a diseñar tu modelo, vas a decidir, vas a ver, eh, sí, o sea, decidir cómo plantear tu frontera, dónde está la frontera de esta ciudad, sí, qué tipo de, bueno, sí, qué tipo de frontera es, cuáles son las variables internas de interés. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es, agarramos una ciudad y virtualmente le podemos poner como un domo, nada más como una cosa ahí virtual para definir una frontera en algún punto, y podemos, por ejemplo, medir el ingreso, la entrada y la salida de vehículos dentro de este domo, dentro de este sistema. Entonces, eso ya nos puede dar una idea de qué podríamos caracterizar. O si, por ejemplo, si te vas y haces cosas un poco más detalladas, bueno, quieres saber qué tantos puedes tener como trailers que van entrando con ciertos insumos, cuántos, puedes ver cuál es la diferencia entre los insumos que entran con los que salen. O sea, puedes plantear un montón de variables para definir tu sistema termodinámico, pero tienes que tener muy bien claro qué es lo que quieres estudiar, porque esto es lo que va a definir las variables de interés y en particular tus fronteras. Otra cosa podría ser, digamos, la emisión de gases por esta ciudad. Entonces, también puedes analizar ese tipo de cosas. O sea, todo depende de lo que quieras estudiar al final del día, ¿no? Y pues la respuesta basada en lo que dijiste y pues lo que ya se sabe un poco es, pues sí, o sea, básicamente cualquier cosa la podemos estudiar desde el punto de vista de la termodinámica, siempre y cuando tengamos muy claro cuáles son las variables relevantes y las fronteras eh, que rigen al sistema, ¿no? Y cómo interacciona con su ambiente. A ver, aquí en el chat pone, dice, si tomamos como sistema cerrado al universo, una ciudad es un sistema termodinámico. Sí, porque, digamos, no hay nada que contradiga las dos cosas que ya comentamos. De hecho, el universo, si creemos en lo que en las teorías actuales, eh, pues el universo es un sistema cerrado, ¿no? Como un todo, porque pues en sí la palabra universo es absolutamente todo lo que existe. Entonces todo el espacio, todo esto, todo está contenido siempre podemos ponerlo como un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque nos podemos inventar una frontera que esté más allá. Siempre que nos den un número de que, no, esta es la dimensión del universo. Bueno, pues pone +1 y ya ahí ponemos una frontera. Entonces siempre podemos plantear, tomar al universo como un sistema cerrado. De hecho, es una parte muy interesante que vamos a ver ya sea como la cuarta clase más o menos, ya que estamos lidiando con la entropía, de cómo se puede calcular la producción de entropía del universo. Y sobre todo, bueno, y abundando un poquito en el comentario, es que digamos, aunque el universo es un sistema cerrado, pues adentro puedes definir otros sistemas en equilibrio. Entonces,
dentro de esos subsistemas que estén en equilibrio, esos sistemas pueden ser abiertos porque interaccionan con el ambiente. De nuevo, lo único que tenemos que hacer es que quede bien claro cuál es la frontera, qué tipo de frontera tenemos y qué variables son las relevantes. Bueno, y ya con esto un poquito, siguiendo un poquito en estas ideas, una célula, bueno, ahí este es un poquito, es un tanto controversial en el sentido de que una célula pues, es un sistema termodinámico en equilibrio o no equilibrio, pues depende mucho de la escala de tiempo que consideremos, ¿no? Porque hay procesos que se pueden tomar en equilibrio, en equilibrio en el tiempo, dado que la evolución temporal del sistema en sí es tan lenta que se puede tomar como instantáneamente en equilibrio, ¿no? Hay sistemas que se pueden estudiar de esa manera. La termodinámica es tan versátil que, como les comentaba, podemos estudiar sistemas que evolucionan muy lentamente y asumir que están en equilibrio. ¿Por qué? Porque hay ciertas variables que sí se pueden estudiar. Nos podemos enfocar en cierta parte del sistema, en ciertas propiedades, y esas las podemos cubrir dentro de la termodinámica. Y, por ejemplo, una célula es un sistema de ese tipo, donde instantáneamente pudiéramos medir ciertas propiedades de las células, a pesar de que pues, son seres altamente dinámicos, ¿no? Son objetos altamente dinámicos que están intercambiando fluidos, moléculas, están cambiando de forma, varía su temperatura. Aún así, hay partes, hay maneras de estudiar las células dentro del contexto de la termodinámica. Y de hecho, en el libro de Prigogine vienen unos análisis bastante interesantes de la evolución temporal de este tipo de sistemas en biología en general, usando las herramientas que ya se tienen de termodinámica. En concreto, básicamente todo se puede encasillar o plantear en términos de la termodinámica. Ahora, y este sistema es un sistema termodinámico, o se les parece que sí ocurre, que no tiene nada de raro, sí cae dentro del contexto de un sistema termodinámico. Les pregunto. A mí se me cortó, ¿lo podría repetir, por favor? Sí, este sistema que está aquí, lean si quieren lo que dice ahí, la figura, pero sí, digamos, es un gas de electrones y positrones. ¿Es este un sistema termodinámico? Yo imagino que sí, sobre todo porque está en equilibrio y, bueno, ya tiene temperatura. Sí, exacto, o sea... Es más obvio que la ciudad, por ejemplo. Claro. Digamos, aquí nada más era por el tipo de elementos que existen dentro digamos, los componentes que existen dentro de este sistema. De hecho, ¿alguien me puede enunciar los elementos dentro de este sistema? Pues serían los positrones, los electrones y los rayos, esos fotones. Sí, ¿no? Porque, digamos, dado que son electrones y positrones, pues se aniquilan, entonces crean fotones, y dependiendo pues de la energía, pues se pueden crear también pares de electrones y positrones, como se pueden ver el apuntador, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, aquí hay un proceso en el cual un rayo gamma, digamos, radiación en general, se divide y crea un par de electrón-positrón. Entonces, es un sistema que está reaccionando, es un sistema dinámico, pero que está en equilibrio. Entonces, sí cae dentro de la categoría de un sistema
del sistema termodinámico. Profesor, con esto me surge una duda. No sé si escucha mi micrófono. Sí, Ah, tengo, bueno, o sea, caracterizando un sistema termodinámico, ¿no? Con sus correspondientes variables intensivas o extensivas, me queda sin la duda mucho de, ¿se necesita para definir un sistema termodinámico forzosamente tener una pared que lo rodee? Porque básicamente todos los ejemplos que he visto a lo largo de la carrera siempre mencionan una pared adiabática, una pared diatérmica, y en el ejemplo que vemos en pantalla como tal, no la hay. digamos, puedes definir las fronteras, ¿no? E incluso si, a ver, si tu sistema bueno, ok, creo que aquí el primer punto es, en general, los sistemas que vamos a analizar son sistemas macroscópicos, es decir, tienen del orden de 10 a la 23 partículas dentro. Entonces, es tan grande el sistema que, digamos, la foto esta que planteamos aquí, digamos, no es una representación, digamos, fidedigna del sistema termodinámico, sino simplemente es para mostrar qué es lo que está dentro. Pero en sí el sistema es mucho, mucho, muy grande. Entonces, imagínate, dentro de este sistema tan grande, si tuvieras una cosa así increíble como, no sé, 10 a la 3 moles de alguna cosa. Tú dentro del sistema ya está en equilibrio, entonces tú pudieras definir como una frontera virtual en el espacio de ese sistema, tal que dentro solo hay un mol de partículas. Ahora, pues obviamente, dado que es una frontera virtual, pues están entrando y saliendo las partículas. Digamos, porque imagínate que es como un área, un volumen del espacio, donde partículas entran y salen. Es simplemente una frontera virtual, imaginaria, es la palabra que está buscando. Una frontera imaginaria. Entonces, esa frontera imaginaria es una frontera. Al final de cuentas, dentro del contexto de la termodinámica, lo puedes definir como una frontera válida. Ahora, tú me puedes decir, o sea, te pregunto, ¿qué tipo de frontera es esa? Pues una frontera que permite el intercambio de todo, tanto de energía como de materia. Exacto. Entonces, ahí creo que eso respondería un poco la pregunta, porque puedes definir una frontera pues como te dé la gana, ¿no? O sea, como quieras, la puedes, con las características que quieres, la puedes poner. Entonces, pero que tiene que estar bien definida, como dijiste, tiene que hay intercambio de materia y de energía. Y por ejemplo, algo que pasaría, bueno, ahí te pregunto, en general, para todos, ¿qué pasa con el número de partículas dentro de ese volumen? ¿Se mantiene constante, varía o qué hace? Yo creo que depende de la condición que uno ponga. Si yo digo el número es de partículas constante, puedo utilizar un multiplicador de Lagrange para establecer esa condición y de otra forma simplemente no lo establezco. Bueno, a ver, creo que fuiste un poco, bueno, de hecho bastante adelante, pero bueno, la pregunta es más en este sistema particular, ¿no? O sea, el número de partículas, digamos, esa es la matemática, eso de momento no nos interesa. Lo que estamos analizando aquí es la física de lo que está ocurriendo en este problema que ya planteamos. De que ponemos vamos a ver si O quizá para reconciliar esa idea, el multiplicador de Lagrange representa una constricción, que el número sea constante. Físicamente eso, ¿cómo se establece? Puede ser que nuestro sistema esté en ahora sí en un entorno cerrado.
O sea, limitamos físicamente esas partículas en un volumen. Pero digamos, eso sale un poquito del experimento imaginario que tenemos ahorita, ¿no? Que es, tenemos este sistema, que este mismo sistema que tenemos aquí, es él tiene 10 a la 3 moles, pero vamos dentro de este volumen donde vive este sistema macroscópico, nos vamos a enfocar en un volumen más pequeño que está dentro, el cual no tiene, o sea, no tiene fronteras, simplemente es una frontera imaginaria que nosotros nos estamos planteando matemáticamente. Es un volumen, entonces, básicamente, o sea, no es frontera, sino que simplemente nos planteamos imaginariamente qué pasaría dentro de un volumen de cierto radio, con el número de partículas dentro de ese volumen. O sea, acuérdense, no hay frontera, no hay manera el sistema físico ni sabe qué son los multiplicadores de Lagrange. Simplemente está ahí y están entrando y saliendo partículas de los 3 tipos que hay. Mi pregunta, de nuevo, ¿qué pasa con el número de partículas dentro de esa esfera? ¿Cambia o es constante o varía? Va a ir variando, ¿no? Precisamente porque no hay, dado que es un volumen imaginario, digamos, es una superficie imaginaria, digamos, es un concepto simplemente matemático, no es que vayamos y dentro de ese experimento pongamos una esferita. Entonces, pues no hay una razón por la cual pensar que el número de tanto de electrones, positrones y radiación o de fotones quede constante. Entonces, de hecho, en sistemas donde el número de partículas varía, ¿alguien me puede decir cuál es cómo se estudian esos sistemas? Donde el número de partículas varía. Un potencial químico, bueno, eso es. Exacto. O sea, cuando nos topemos sistemas en los que están variando el número de partículas dentro del sistema, se pueden introducir nuevas variables tal que aún así las mismas leyes de la termodinámica nos permitan estudiar esos sistemas. Y específicamente, digamos, el equilibrio de un sistema abierto se obtiene a partir de la incorporación de estos bueno, salen de manera natural los potenciales químicos. Entonces, en el equilibrio del potencial químico dentro y fuera del sistema tendrían que ser el mismo para que esté en equilibrio el sistema, sin importar que esté fluctuando el valor del número de partículas. Y de hecho, de nuevo, un poco poniendo el contexto de lo que me dedico, en el caso de las baterías, las baterías solo se pueden estudiar usando este tipo de herramientas, dado que el número digamos, de iones de litios, de batería de litios, el número de iones está fluctuando dentro de los cátodos de la batería. Entonces ahí tenemos que usar esa parte de la termodinámica en la cual se estudia los sistemas en los que varía el número de componentes. Y de hecho del gradiente de estos potenciales químicos es donde sale el voltaje de las baterías. Bueno, entonces, muy interesante discusión, pero vamos a movernos un poco más.